Mi hermano me culpa de haber perdido su trabajo después de un gran malentendido con su jefe, pero no le gusta cuando descubre la verdad y cómo fue manipulado todo este tiempo. Siempre tuve una relación algo complicada con mi hermano mayor, Daniel. No es que no nos lleváramos bien, pero nuestras personalidades siempre fueron muy diferentes. Mientras él era el típico hermano ejemplar para nuestros padres, yo era el que buscaba disfrutar más de la vida, tomándome las cosas con un poco más de calma. Daniel, en cambio, siempre fue extremadamente competitivo, ambicioso, y, aunque no lo dijera abiertamente, desesperado por el reconocimiento de nuestro padre. Desde muy jóvenes, su enfoque en la vida era escalar profesionalmente, y, con el tiempo, su carrera se volvió una parte crucial de su identidad. Yo, por otro lado, nunca estuve tan obsesionado con el éxito profesional. Siempre he valorado más las relaciones personales, la tranquilidad, y buscar una vida equilibrada. Sin embargo, eso también significaba que, de vez en cuando, surgían comentarios de mi familia, en especial de mi papá, sobre cómo debería tomarme las cosas más en serio o aprender de Daniel. Aunque no me afectaba demasiado, esas comparaciones constantes fueron moldeando la relación con mi hermano, haciendo que, aunque no fuera algo evidente, siempre hubiera una sombra de competitividad entre nosotros. Daniel trabajaba en una empresa de marketing bastante grande. Había logrado posicionarse bien allí, después de años de esfuerzo. Solía hablarme de sus logros y, aunque la mayoría de las veces me sentía genuinamente feliz por él, no podía evitar notar cierto aire de superioridad en su forma de contarlo. Era como si cada éxito suyo también fuera una manera de recordarme que él estaba más adelante en la carrera de la vida. Lo dejaba pasar, pero esos comentarios siempre quedaban resonando en mi cabeza. La cosa empezó a torcerse hace unos meses. Daniel empezó a mencionar, en conversaciones casuales, que su jefe, Gustavo, parecía tener algo en su contra. Al principio, eran quejas pequeñas, cosas como que Gustavo no valoraba su trabajo o que había sido despectivo en una reunión. No le di mayor importancia. A lo largo de los años, había escuchado muchas historias de jefes difíciles, así que lo tomé como una de esas quejas pasajeras que todo trabajador tiene en algún momento. Pero con el tiempo, las quejas se volvieron más frecuentes y más intensas. Daniel comenzó a hablar de Gustavo como si fuera un enemigo personal, alguien que deliberadamente estaba tratando de frenarlo en su carrera. Aunque le dije que tratara de no tomárselo tan a pecho, claramente no me escuchaba. Un sábado por la tarde, estaba en casa, disfrutando de un poco de tranquilidad, cuando Daniel apareció en la puerta. Estaba fuera de sí. Era la primera vez que lo veía tan furioso. Apenas cruzó el umbral, tiró su maletín al suelo y comenzó a gritarme. Ni siquiera entendía lo que estaba pasando al principio. Todo lo que escuchaba eran acusaciones, y lo poco que lograba procesar era que, de alguna manera, él pensaba que yo tenía la culpa de algo. ¿Qué hiciste?, me gritaba. Me arruinaste la vida. ¿Por qué hablaste con Gustavo? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Apenas si recordaba haber conocido a Gustavo una vez en una fiesta de la empresa de Daniel. Fue una conversación muy breve, intercambiamos algunas palabras educadas, nada fuera de lo común. Le dije a Daniel que se calmara y que me explicara qué estaba pasando. Finalmente, después de unos minutos de gritos, logré que me contara la historia. Según Daniel, Gustavo lo había despedido. La razón que Gustavo le había dado era que alguien cercano a él, es decir, yo, había estado hablando mal de Daniel. Gustavo le dijo a Daniel que yo había insinuado que él no era capaz de manejar su puesto, que no estaba calificado para el ascenso que estaba buscando, y que eso había llegado a oídos de la directiva. Básicamente, Gustavo le había dicho que yo, su propio hermano, lo había traicionado. Me quedé en shock. No tenía sentido. ¿Por qué iba a hacer algo así? Apenas si hablaba con Gustavo, y mucho menos sobre la carrera de mi hermano. Intenté explicarle a Daniel que todo era un malentendido, que no tenía nada que ver con lo que Gustavo le había dicho. Pero Daniel no me creía. Estaba tan enfadado y dolido que, en su mente, la única explicación lógica era que yo había querido sabotearlo. Quizás pensaba que estaba celoso de su éxito o algo por el estilo. Los días que siguieron fueron terribles. Daniel dejó de hablarme por completo. Ignoraba mis mensajes y llamadas. Nuestra familia estaba preocupada. Mi mamá me llamaba casi todos los días preguntando qué había pasado entre nosotros, pero yo no tenía respuestas claras para darle.
Intentaba hacerle entender que todo era un malentendido, pero ella estaba atrapada en medio del conflicto. Incluso, en algún momento, empezó a dudar de mí, preguntándose si tal vez había algún motivo oculto que yo no estaba revelando. Sentí como si toda mi vida se hubiera puesto patas arriba por una mentira absurda. No solo había perdido a mi hermano, sino que también mi relación con mis padres se había visto afectada. Además, algunos amigos cercanos a nuestra familia comenzaron a enterarse de la situación, y de repente, me vi rodeado de miradas de desconfianza. Nadie me lo decía directamente, pero podía sentir que muchos pensaban que tal vez había algo de verdad en lo que Daniel estaba diciendo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que no había hecho nada malo, y si había algo que aprendí de esta experiencia es que, a veces, hay que buscar la verdad por uno mismo. Comencé a investigar más sobre Gustavo. Sabía que algo no cuadraba en su historia, así que contacté a algunos conocidos que trabajaban en la misma empresa que Daniel. Al principio, no fue fácil. Nadie quería meterse en problemas o arriesgar su puesto de trabajo hablando mal de su jefe. Pero poco a poco, conseguí que algunas personas me dieran información. Lo que descubrí fue perturbador. Resulta que Gustavo estaba en una situación delicada dentro de la empresa. Había estado bajo investigación por varias quejas de empleados que lo acusaban de maltrato laboral y comportamiento inapropiado. Su posición estaba en peligro, y él lo sabía. Para protegerse, Gustavo había comenzado a despedir a personas que consideraba una amenaza para su control en la empresa. Daniel, sin saberlo, había sido una de esas personas. Gustavo había creado toda esa historia sobre mí para desviar la atención de sus propios problemas y asegurarse de que Daniel no lo acusara públicamente o tomara represalias legales. Cuando tuve toda la información en mis manos, me sentí aliviado, pero también frustrado. No podía creer que todo esto hubiera sido causado por las manipulaciones de un jefe corrupto. Sabía que tenía que contarle la verdad a Daniel, pero también sabía que él no lo aceptaría fácilmente. Después de todo, durante semanas había estado convencido de que yo era el villano de su historia. Finalmente, decidí confrontar a Daniel. Fui a su casa, llamé a la puerta, y cuando abrió, pude ver en su rostro que todavía estaba enfadado. No quería escucharme, pero lo convencí de que me diera unos minutos para explicarle lo que había descubierto. Le mostré los mensajes que había intercambiado con sus colegas, los rumores sobre Gustavo, y todo lo que había recopilado. Le dije que Gustavo había manipulado la situación para protegerse, y que yo no tenía absolutamente nada que ver con su despido. Daniel se quedó en silencio por un largo rato. Al principio, no dijo nada. Solo se sentó, mirando los documentos que le había mostrado. Podía ver en su rostro una mezcla de emociones, ira, confusión, vergüenza. Sabía que procesar todo eso no sería fácil para él. Después de unos minutos, simplemente me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Actualización, 6 meses después. Después de nuestra conversación, las cosas no mejoraron de inmediato. Daniel y yo no volvimos a hablar por semanas. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto, pero también sabía que nuestra relación no volvería a ser la misma de inmediato. Las heridas que se habían abierto eran profundas. Con el tiempo, supe que Daniel había comenzado a aceptar la verdad. Algunos de sus antiguos compañeros de trabajo también se habían puesto en contacto con él para contarle más sobre Gustavo y su comportamiento en la empresa. Poco a poco, la verdad salió a la luz, y finalmente, Gustavo fue despedido de la empresa. Al parecer, no solo Daniel había sido víctima de sus manipulaciones, sino muchos otros empleados también. A pesar de todo, Daniel consiguió otro trabajo en una empresa diferente. No era tan prestigioso ni tan bien remunerado como el anterior, pero era un nuevo comienzo para él. En cuanto a nuestra relación, aunque las cosas han mejorado, todavía hay una distancia entre nosotros. Hemos comenzado a hablar de nuevo, pero no hemos mencionado directamente lo que sucedió. Creo que ambos estamos tratando de dejar el pasado atrás, aunque las cicatrices todavía estén presentes. Hace poco, Daniel me invitó a salir a tomar una cerveza. Fue un pequeño gesto, pero para mí significó mucho.